Vamos a seguir con la lectura del libro de Romanos. Habíamos quedado en la clase anterior en el capítulo 2:17 y dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, de los que no tienen conocimiento, maestro de niños, personas que saben muy poco, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estaba hablando a estas personas hebreas del pueblo judío que nacen y empiezan a conocer la Torah, la ley de Dios. Y esto se hacía por medio de las madres. Las madres tenían a cargo de enseñar a sus hijos desde la niñez toda la Torah, y estos chicos aprendían de memoria. ¿Está? Eso ya lo vimos en el capítulo 1. Lo aprendían de memoria, así que, y aparte también los practicaban las escrituras, los chicos en la arena, con un palillo lo escribían, sus letras iban aprendiendo su alfabeto. Era un pueblo muy instruido, este pueblo hebreo, que después queda un remanente que es el judío. Y entonces le dice: vos que a vos mismo te llamás, que tenés el nombre de judío, que quiere decir el que alaba a Dios, que conocés la voluntad de Dios, que aprobás lo mejor, que sos guía de los ciegos, instructor de los indoctos, tú pues que enseñas a otro, versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué? Porque estabas haciendo infracción de la ley. Infracción de la ley es pecado, 1 Juan 3:4. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Versículo 23. Tú pues que te jactas, quiere decir que presumes, alardeas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios. Habíamos dicho que este pueblo se creía que no iba a pasar por ciertos juicios que Dios iba a imponer al mundo, porque ellos eran el pueblo privilegiado. Pero Pablo le dice: todos vamos a pasar por un juicio. ¿Está? Porque, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La gente que no tenía conocimiento de la ley, los miraba a estos, decían, ellos saben, ni ellos respetan sus leyes, ellos roban, ellos idolatran, ellos tienen un comportamiento inapropiado. Y entonces eso es lo que Pablo viene después a señalar acá, de que no es judío el que lo es exteriormente, no porque vos tengas una ropa negra, tengas un kipá o un sombrero negro, o te dejes el pelo largo en estas extremidades al costado de la oreja, te circuncides, sos judío. Vamos a ver después en el capítulo 29 que Pablo aclara esto, que no es lo exterior a lo que hace una persona, sino lo que es en el interior. Entonces, si lo exterior no concuerda con lo interior, no sirve de nada. Vamos a ver más adelante que esto lo explica Pablo, pero hay personas, por su poco conocimiento o su mal aprendizaje, han enseñado de que no es necesario la circuncisión. Pero vamos a ir de a poquito. Versículo 24. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, gentil era el que no tenía convenio o pacto con Dios. ¿Está? Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora vamos a ver qué es lo que son estas dos palabras. Dijimos que Pablo está llamando la atención a los judíos, a este remanente del pueblo hebreo, porque los gentiles, los que no tienen pacto, los que no conocen realmente a Dios, les hablaban mal de estas personas, que tenían un comportamiento
contrario a lo que decía la ley de su Dios. Entonces vamos a ir, como está ahí en el Power, a Gálatas 2.7. Vamos a ir a Gálatas 2.7. Romanos, Corintios, Gálatas. Primero y segundo de Corintios, Gálatas. Gálatas 2.7 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio, las buenas nuevas, de llevar nuevo mensaje de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Por qué remarqué estas dos palabras? Van a ver que está marcado acá circuncisión e incircuncisión, porque la palabra circuncisión e incircuncisión acá sería, vamos a ir a hay una Biblia que trae concordancia y me marca el numerito que trae en el libro Strong, el diccionario Strong, y el Strong yo puedo buscarlo y me va a decir el significado de esta palabra. Entonces dice que Pablo fue a los de la incircuncisión y Pedro fue a los de la circuncisión. Si vemos bien esto, vamos a poder apreciar la riqueza de la escritura, pero tenemos que verlo a la luz de la palabra. Entonces dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el Evangelio de la circuncisión, ahí dice G203, el Evangelio de la incircuncisión, G203, a Pedro, como a Pedro el de la circuncisión, G3588. Ahora vamos a ir a ver qué son estos dos, qué significa. Pablo dice que tiene el de la incircuncisión, G203. Viene la palabra acrobustia. Acrobustia viene de la G206 y probablemente forma modificada por C, forma modificada del pene u órgano sexual masculino, del prepucio, por implicación incircunciso. ¿Qué significa incircunciso? Probablemente forma modificada del prepucio. Estado o persona, incircuncisión, incircunciso, sin circuncidar. Pablo entonces va a las personas que están sin circuncidar, probablemente van a ver que Jesucristo vino a la oveja perdida de la casa de Israel. Ya habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué repito tanto? Para que se le grabe lo que estoy diciendo. Israel estaba dividido en dos casas: casa de Israel al norte, casa de Judá al sur. Jesucristo viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel se pierde, rompe el pacto con Dios, deja de adorar a Dios y deja la práctica de la circuncisión, que es la señal de un pacto, de un convenio que tenía el pueblo con Dios. En ese pacto dice que Él va a ser por Dios y ellos van a ser su pueblo. Explicamos anteriormente qué es lo que significaba una promesa, lo que significa un pacto. Eso está en el video anterior. Bueno, acá Pablo va a los de la incircuncisión, G203, que es la palabra acrobustia. Dice probablemente forma modificada del órgano sexual masculino. Probablemente forma modificada. Y Pedro fue a los de la circuncisión. Es el número G3588. Viene de G461, peritome. Y ese deriva en el G4059, circuncisión. Entonces, van a ver que circuncisión acá es peritome.
peritome, circuncisión, el rito, la condición o la gente literalmente o figurativamente, circuncidar, cortar alrededor, eso es lo que significa circuncidar. Circuncidar, cortar alrededor, sacar la parte de la carne, sacar la carnalidad que no nos permite establecer una relación espiritual con Dios. ¿Está? Ese sacar la carne era una señal, no es el pacto en sí. ¿Qué pasa? Entonces, esta palabra peritome quería decir circuncidar, pero la palabra contraria a peritome es aperitome, que quiere decir sin circuncidar. Entonces, ¿para qué le digo esto? Porque aperitome, si Pablo iba a los aperitome, iba a ir a las personas que nunca habían sido circuncidadas. Pero Pablo no va a los aperitome, Pablo va a los crobustia, a los que probablemente habían modificado su forma del prepucio, a los que probablemente habían modificado. Entonces, primero dejan de adorar y después dejan de practicar el sello del pacto. ¿Está? Ya se olvidan prácticamente de Dios. Entonces, acá podemos ver de esta forma que Pablo no va a los aperitome, a los incircuncisos naturales no va. ¿Está? Esto es muy importante que lo vean y que lo estudien para que lo puedan comprender, porque si no, no van a entender todo el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, porque no es testamento. Esto, un papa encarga una traducción a una de sus personas hace muchísimos años, en el año 300 y pico, 380 creo que era, y traduce la palabra pacto por testamento. Si lo estudian, búsquenlo, estudienlo y después lo compartimos. Entonces no se llama Nuevo Testamento, sino se llama Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Entonces Mateo empieza, el Brit Hadashah comienza con Mateo, pero no se llama Nuevo Testamento, está mal traducido. ¿Está? Siempre hay un error en las traducciones, guarda con eso. Por eso estamos estudiando ahora. Entonces, dejamos en claro que Pablo va a los acrobustia, los que probablemente habían modificado su prepucio, su órgano sexual, se lo habían modificado. Todo eso porque renegaban en contra de su religión. Había distintos motivos, ¿está? Otros lo dejaron de practicar, otros los modificaban, lo estiraban o con pesas, porque habían los baños griegos, se bañaban todos, y el judío no era querido entre las personas, siempre era excluido. Entonces ellos se volvían a estirar su prepucio para no ser discriminados o excluidos de la sociedad. Pedro va a los de la circuncisión, peritome, peri, cortar alrededor, tome. ¿Está? Seguimos con la enseñanza entonces. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es? Es la señal de un pacto con el Eterno, no es el pacto en sí. La circuncisión es una señal. Hay que aclarar bien, es como el anillo de boda, es una señal. Yo cuando contraigo matrimonio, me pongo un anillo de boda, que es una señal que estoy en pacto, en un convenio con una persona. Yo hice una promesa, que me iba a casar con ella, después hago un pacto y pongo un sello. Este sello lo pongo en el papel, como pongo entre los dedos de ella y en mi dedo un sello externo para mostrar a la sociedad, al mundo de los sentidos, de que tengo un pacto legal con esta mujer. ¿Está? Entonces dice, hay que aclarar bien, es como el anillo de boda, es una señal, no es el pacto del matrimonio. El pacto es el papel, el documento que tiene una rúbrica como señal también, una marca. O sea, si me saco el anillo para limpiarlo, ¿ya estoy fuera del pacto? No. Es algo tonto pensar así. Entonces, primero
tenemos que ver que hacemos una promesa, después cumplimos el pacto, pero después tenemos que sellarlo, ponerle una señal al mundo de los sentidos. Pablo enseña de que la circuncisión seguía vigente porque es parte de la ley que se vino practicando por Moisés, pero el pacto fue hecho con Abraham. 430 años después viene la ley y se le incluye dentro de la ley a la circuncisión. Me gustaría que estudien eso. En Génesis 17:7 vamos a pasar, el primer libro de nuestra Biblia, Génesis 17:7, dentro de la Reina Valera. Yo estoy trabajando con la Reina Valera, pero es de la Scofield. 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre, es eterno, para ser tu Dios. ¿El pacto cuál era? Yo voy a ser tu Dios y el de tu descendencia. No se olviden que nosotros somos descendencia de Abraham, somos injertados. Después más adelante vamos a ver que si somos semilla de Abraham, somos de Cristo. Después vamos a estudiar, eso está en Efesios, vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, ¿cuál es el pacto? Que Dios iba a ser Dios de un pueblo. Primero Dios de Abraham iban a salir sus hijos, iban a salir naciones, y este era el pacto, que todos iban a llevar una señal de que estaban en pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto? Dios, Yahweh, va a ser el Dios del pueblo de Israel. Aquel que lucha con Dios, aquel que es el pueblo de Dios. Entonces, volvemos a ver, la circuncisión no es el pacto, la circuncisión es la señal de un pacto. ¿Cuál fue el pacto? El pacto primero fue con Abraham y con su descendencia, en que Yahweh iba a ser el Dios de Israel y Israel iba a ser el pueblo de Yahweh. Ese es el pacto. Génesis 17:11. Entonces le dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Acá está: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, del órgano masculino, y será por señal del pacto. La circuncisión es una señal del pacto. ¿Cuál fue el pacto? En el 17:7. Pacto perpetuo para ser tu Dios. Yo confieso a Jesús como mi Señor, y no es confesar de labio. Yo para confesar de corazón tengo que conocerlo. Yo para decirle a alguien de corazón te quiero o te amo, a mi señora, tengo que conocerlo y pasar tiempo con ella. En la medida que la conozca, empiezo a amarla, empiezo a quererla. Entonces, si confesaré con tu boca, confesar con la boca es la parte de adentro, viene del corazón, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay que entender que la palabra salvo no significa vida eterna. La palabra salvo en el entendimiento hebreo significaba ser protegido, porque estabas dentro del pueblo de Israel, el cual tenía un convenio con Dios en el que él iba a ser su Dios, su escudo. Dios le dice a Abraham que él iba a ser su escudo, su escudo. Él iba a protegerlo a Abraham y a toda su descendencia mientras estén en pacto. Entonces la salvación significa estar protegido por Dios, mientras yo cuido del convenio, del pacto, de mi relación con Dios. Si yo soy infiel, el pacto se rompe. Si yo desecho, tiro por la borda, me voy, Dios tiene paciencia, tiene amor y me espera y me cuida un tiempo, pero no
tengo que tirar por el suelo las cosas de Dios, son sagradas. Entonces dice, versículo 17-11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Van a ver que siempre que hay un pacto dice entre mí y vosotros. Yo no puedo establecer un pacto con Dios porque soy chico, no tengo poder para cumplirlo. El pacto siempre se produce de arriba hacia abajo en forma vertical, de Dios hacia el hombre. Y tenemos pactos unilaterales y bilaterales. Los unilaterales, que son los pactos de Dios, no tienen relación con el hombre, pero no dependen del hombre para cumplirse. Cuando hay cuando tenga dos lados, cuando tiene dos lados, se necesita que las dos partes cumplan. Seguimos. Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado de la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces dice, fíjense que en el 17:7 dice pacto perpetuo. 17:7 dice pacto perpetuo. 17:11 dice circuncidar en la carne de vuestro prepucio, señal del pacto. 17:14 dice, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. El que no se circuncida viola el pacto. ¿Cuál pacto? De que Dios va a ser pueblo de Israel, Israel pueblo de Dios. Dios va a proteger a los que son injertados al pueblo de Israel. Nosotros somos ahora conciudadanos de los santos, somos conciudadanos de las personas apartadas para el pueblo de Dios. Somos injertados en el olivo natural. ¿Está? Entonces, antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Está? Ahora somos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entonces, agradezcan a Dios y a Jesucristo que podemos ser injertados, pero no tiremos por la borda el pacto. Tenemos entrada libre y gratuita, la entrada es gratis, la salvación es gratis. Pero cuando yo voy a supongan que yo quiero ser ciudadano estadounidense, yo porque quiera ser ciudadano estadounidense ya lo soy, no. Tengo que ir cruzando distintos requisitos, ¿está? Y tengo que pagar ciertos aranceles. Primero tengo que saber la Constitución, hablar bien el idioma, no tener antecedentes y todas otras cosas. Si usted cree que eso es para la vida terrenal, ¿cuánto más para la vida celestial? Dios envió a su Hijo para que seamos santos, para que estemos limpios. Si fuimos justificados, si somos hallados sin culpa para poder ser parte del pueblo de Israel. Ahora tenemos que entrar en pacto. Entonces, toda persona que no sea circuncidada viola el pacto. Y el pacto es perpetuo. ¿Está? Dicen, yo no soy israelita. Bueno, entonces no es tu Dios. Porque Dios es Dios de los israelitas. ¿Está? Porque el pacto lo hizo con Abraham y él es padre de los circuncisos y de los incircuncisos. Pero el incircunciso se tiene que circuncidar, no solo el corazón, también de carne, porque es una señal a los 5 sentidos. Tanto Abraham como nosotros somos justificados por fe. La circuncisión es una señal de un pacto. Primero viene la justificación, que es por fe, y luego la circuncisión. Primero somos hallados inocentes, sin culpa, justos ante Dios por medio de Jesucristo. Él pagó nuestros pecados. Podemos presentarnos limpios y puros y entrar en pacto para ser parte del pueblo. La señal del pacto, alianza, compromiso o obligación. La circuncisión, la señal del pacto es la circuncisión, es la marca en el mundo de los sentidos. Entonces, tanto Abraham como nosotros somos justificados por la fe.
somos justificados por la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces van a ver que a ver si lo encuentro. Van a ver que fíjense acá en en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová, a Yahweh, y le fue contado por justicia. Abraham creyó, se apoyó, confió en Yahweh, que todo lo que le decía era verdad y que era poderoso para cumplirlo. Esta creencia de que Abraham se apoye en Yahweh le fue contado por justicia, le fue contado como algo derecho, algo recto que hizo. Entonces Dios le hace una promesa que iba a ser próspero celestialmente como naturalmente, iba a ser como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En el Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Dios ya era Dios de Abraham, ¿sí o no? Antes del pacto, ¿Dios era Dios de Abraham? Sí, pero Dios le hace una promesa, le da una bendición de multiplicarse y ser próspero. Pero no solo le da una promesa, sino que después, 25 años después, hace un pacto. Y un pacto es algo legal, que está obligado a cumplirse. ¿Está? Y pone una señal. Entonces, volvamos otra vez. Dios ya era Dios de Abraham. ¿Sí? Siempre fue su Dios. Entonces después Dios le hace una promesa, le cumple, tiene un hijo, Isaac, y después Dios, cuando nace este hijo, le dice que lo circuncide. Hace un pacto. Le dice a Abraham, yo seré tu Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, Israel será mi pueblo. Todavía no existía Israel en aquella época. Después bien. Entonces muchos dicen, pero ya es mi Dios. Sí, tu Dios, estás entrando al pueblo de Dios, estás entrando, pero hay que conocer la palabra de Dios, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que cumplirla, hay que ponerla en el corazón para poder hacerla. ¿Está? Después, cuando comenzamos a conocer la palabra, queremos a Jesús como nuestro Señor, y si Jesús es nuestro Señor, Él es el camino. Y si Él era la Torah viviente, la palabra se hizo vida en Él, si Él era la palabra viviente, y dice en Mateo 5:17 que no vino a abolir la ley sino a cumplirla, que ni si le suba a la cabeza de que Él vino a abolir, tenemos que empezar a cumplir la ley de Dios. Y después, por último, vamos a terminar circuncidándonos el órgano masculino para entrar en pacto con Él. Las personas que son carnales tratan de justificar por todos los medios de que esto no es así. Pero si estudian la palabra peritome, aperitome y acrobustia, como está escrito en la Biblia, van a ver que es la verdad. Yo no busco una religión. La religión es una forma de creer impuesta, y yo solamente busco la fe.
ser fiel a la palabra de verdad, porque fe es creencia activa, es ponerla en acción con otros condimentos, con firmeza, con amor, con mansedumbre, con constancia, con esperanza. Seguimos con esto. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez marca en qué consiste el pacto de Dios. Ese es el pacto, porque muchas veces confunden pacto con la señal del pacto. Van a ver que dice haré un nuevo pacto. Hay en otra parte de la escritura dice haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice nuevo pacto, no dice pacto nuevo. No es lo mismo decir me compré un auto nuevo que me compré un nuevo auto. Si yo digo me compré un nuevo auto, es porque ya tenía un auto viejo, me compré un nuevo auto. Si yo digo me compré un auto nuevo, el auto es nuevo. Entonces, uno cuando aprende a leer, yo siempre he pedido ayuda a algunas personas que saben de literatura para poder entender mejor la escritura, porque yo no tengo un conocimiento muy amplio en lo que sea literatura, y muchas veces pido el acompañamiento de mi señora o de algunas compañeras para que me aclaren la lectura, porque antes no se escribía con punto ni con coma, ni tenía signos ni nada de eso. Entonces, para una mejor comprensión hay que saber leer y también hay que entender el pensamiento hebreo de aquella época. Bueno, seguimos. Entonces dice haré un nuevo pacto, no dice pacto nuevo. El pacto no va a ser nuevo, va a ser nuevo en el lugar donde Dios lo va a escribir. No lo va a escribir en las tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón y en tu mente, dice. Bueno, en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley es los 5 primeros libros y después tenemos los profetas mayores y los profetas menores, ¿tá? Los cánticos y los proverbios. Entonces dice Jesús, nuestro maestro, dice, no penséis que no sube a tu cabeza que he venido para abrogar, derrumbar, tirar al suelo la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, muchos dicen, porque Él lo cumplió, ya no hay que hacerlo. No, porque si, no puede estar contradiciéndose. Jesús dice, no se te suba a la cabeza, no he venido a abrogar, sino a cumplirla. Esto dijo Jesucristo y Pablo, como mensajero de Él, no lo contradice, sino que sigue expresándolo lo que dijo su Señor. Muchos dicen Jesucristo anuló la ley, pero no hay lugar donde esté escrito eso. Si alguien consigue donde dice que Jesucristo abolió la ley, me lo pasa por favor. Pero vemos que Pablo, como mensajero de Jesucristo, como discípulo de él, sigue enseñando en el mismo lineamiento. Sigue enseñando la ley y la circuncisión. En Gálatas 5:11 dice, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. La circuncisión no fue eliminada como señal del pacto. Lo que hace aquí es aclarar la correcta posición que debe ocupar el verdadero judío. Pablo viene diciendo, si aún predico la circuncisión, fíjense en Gálatas 5:11, si yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? ¿Tá?
si leen en Hechos también van a ver de que se lo acusaban de que él iba en contra de la ley de la circuncisión. Entonces el hermano de Jesucristo, que estaba el presidente del concilio, le dice que haga voto con otros muchachos y que pague el voto de estos chicos que se tienen que rapar, hacer una higiene, rapar la cabeza y todo eso. Y Pablo accede para demostrar a los hermanos judíos del que él no estaba en contra de la ley ni en contra de la circuncisión. Pero lean, estudien, porque con leer no vamos a hacer nada. No se dejen engañar, porque esta mala enseñanza que hemos tenido anteriormente es difícil de desarraigar, es muy difícil, y buscamos pretexto para conformar nuestras creencias, nuestras ideas. Pero acá les muestro, si aún predico la circuncisión. Romanos 3:31 dice: luego por la fe que es fidelidad, firmeza, lealtad a Dios. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces van a ver que ahí dice que la fe, la creencia activa, creer en Dios y ser fiel a lo que Él dijo, la creencia en acción, no invalida la ley. Como había dicho Jesucristo, no he venido a abolir la ley. La fe confirma la ley. Romanos 3:31, lo está diciendo Rab Shaul, lo está diciendo el apóstol Pablo. Van a encontrar dentro de la Biblia palabras como emuná, emet, amén, amán. Son palabras que más o menos significan lo mismo, y significan emuná, firmeza, fidelidad, lealtad. Emuná es fe, emet deriva de emuná, que es verdad, amén, verdadero, fiel, lealtad, estar seguro que esto es así, que es verdadero, que es así. Amán es estar firme. Abraham creyó a Dios, ese creyó es amán, está firme en lo que le dijo Dios, algo que está apoyado, seguro, creer. Romanos 2:23 dice, vayamos a Romanos 2:23, dice, vamos a mirar, dice primera de Juan, primera de Juan 3:4 dice, porque la infracción de ley, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es para dejar claro lo que es pecado, es infracción de la ley. Romanos 2:25 habla de la circuncisión, peritome 2:25. Pues en verdad la circuncisión, peritome, aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No porque vos seas circuncidado quiere decir la ley no tiene provecho en sí. No porque vos estés circuncidado quiere decir que estás haciendo la ley. No, es más profundo. ¿Está? La ley tiene provecho si uno está circuncidado. Dice, porque como está escrito, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Vos por más que estés circuncidado, pero no obedeces a Dios, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No tiene sentido tu circuncisión. Eso es lo que dice. Si vos no obedeces a la palabra de Dios que Él dejó escrita, tu circuncisión, tu señal del pacto, no tiene validez. Eso es lo que está diciendo. Pasamos al 26. Bueno, acá dice, Romanos 5:25b, dice G203, acrobustia,
probablemente forma modificada del pene u órgano sexual masculino, prepucio, por implicación incircunciso. Vamos a ver en el viene a ser incircuncisión. Dice tu circuncisión, peritome, viene a ser incircuncisión acrobustia. Acrobustia, aquel que ha modificado su prepucio o reniega en contra de Dios. Pasamos al 26. Dice, sí, pues el incircunciso, aquel que ha modificado su prepucio y por ende ya ha modificado su corazón, pero viene y guarda las ordenanzas de la ley. Entonces, aquel que era renegado, que había modificado probablemente su circuncisión carnal, porque había abandonado ya su creencia con respecto a Dios, pero empieza a guardar la ley de Dios, la empieza a caminar. Dice, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces, esta persona que se había estirado su prepucio porque era sacado de la sociedad, era discriminada y se alejó de la palabra, se aleja de todo y empieza a vivir como un gentil, pero se vuelve a Dios, dice, ¿no será tenida su acrobustia como peritome? Si esta persona se estiró el prepucio y vuelve a cumplir la ley de Dios, no hay necesidad que se vuelva a circuncidar. ¿Por qué? Porque ya fue circuncidado. En el mundo de los sentidos quedó esa marca de la circuncisión. ¿Está? Entonces, dice, aquel no será tenida su incircuncisión como circuncisión, es una comparación. Aquel que era antes un judío, acá, porque acá es un judío, aquella persona que antes tenía creencia era un judío y renegó de su religión, dejó de practicar la ley, se estiró su prepucio, probablemente, y vuelve otra vez al camino de Dios, se arrepiente, hace teshuvá, su incircuncisión acrobustia, ¿no será como circuncisión peritome? Ahí vemos Romanos 2:27, dice, y el que físicamente es incircunciso, acrobustia. Ahí van a ver que la palabra, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, hará un juzgamiento sobre ti, pensará de una manera sobre ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces dice, y el que físicamente, van a ver que la palabra ahí físicamente, 1537, dice aquel que es de crecimiento, producción natural, figurativamente disposición natural, aquel que es de naturaleza incircunciso, hará un juicio de valor con respecto a ti, que transgrede la ley, encima eres circuncidado. Eso está diciendo. En la Biblia recobro dice de esta manera, y el que es incircunciso por naturaleza, si guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que por la ley y por la letra, la circuncisión eras transgresor de la ley. Vamos a ver que en el Strong, G 29:19, crino, propiamente distinguir, decidir, mental o judicialmente, por implicación tratar o condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferenciar, hacer justicia, juez, juicio, juzgar. Dice, el que es incircunciso por naturaleza, si guarda perfectamente la ley, te condenará, hará un juicio de valor. ¿Está? A ti, que por la letra y por la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces,
acá no está diciendo en ningún momento, porque los gentiles no son circuncidados, no tenés que circuncidar. Está diciendo que aquel que renegó de su creencia a Dios, pero vuelve, su incircuncisión no será tenida por circuncisión cuando realmente cumple la palabra de Dios. Y aquel que naturalmente es incircunciso y cumple la palabra de Dios, te condenará a ti, dice, que por la letra y por la ley eres transgresor de la ley. Que por la letra y por la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Está? No dice en ningún momento que si un gentil hace la palabra de Dios, vos no tenés que circuncidarte. No está diciendo eso. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, el que brilla, el que es en la apariencia, el que es figurativamente, o que se manifiesta como judío. No es el que lo es exteriormente, aquel que manifiesta por el exterior, por las cosas que pueden mostrar, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Vamos a ver, hay otra versión que dice, pues el judío genuino no es el que lo es simplemente, no es el que simplemente es judío externamente. La circuncisión verdadera no es solo externa y física. ¿Está? Pablo acá está diciendo, es difícil entenderlo a Pablo, tiene una forma muy rebuscada o muy compleja de poder decir las cosas. Dice, el judío genuino no es el que lo es exteriormente, sino que la circuncisión viene primero del corazón. ¿Está? Yo no puedo contradecir lo que me dijo mi superior, lo que dijo mi padre, lo que dijo mi soberano. Yo no puedo contradecir, jamás. Y si él hizo un pacto y dijo cuál es la señal del pacto, y si mi Señor Jesucristo dijo que no vino a abolir la ley, y si Pablo dijo que él todavía seguía hablando sobre la circuncisión, entonces queda claro que judío no es el que lo es exteriormente, aquel que usa la kipá, que usa un sombrero negro, aquel que usa tzitzit. Judío primero se empieza desde el corazón. Judío es el que alaba a Dios. Judío es el que hace las cosas correctas para alabar a su Señor. Fuimos creadas para alabanza de su gloria. Lo demás, lo externo, es para manifestar a los 5 sentidos de que yo soy pueblo de Dios, que soy apartado para Él, que yo me dedico para mejorar mi vida porque Él cambia mi vida. Él es mi Padre, Él es mi escudo y Él es el que me hace mejorar mi vida, ser mejor persona. No se cumple de la mañana a la noche, pero Dios me da espíritu para que yo pueda hacerlo. En Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón. Judío es el que interiormente se circuncida el corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Si yo voy a una sinagoga y empiezo a cumplir con los requisitos, y me circuncido, me dan un documento en el cual yo soy judío. Entonces, eso, la letra, no importa. La alabanza no tiene que venir de los hombres, de que yo soy un judío, yo soy uno que alaba a Dios, soy pueblo de Dios. La alabanza no tiene que venir de los hombres. La alabanza importante es de Dios, el cual dice, tú eres mi hijo y ahora entraste en pacto conmigo. Leemos la versión que está más abajo y dice, pero el judío genuino es el que lo es interiormente y la circuncisión verdadera es del corazón, en el ruaj, no en la letra. Así que su alabanza no viene de los hombres sino de Yahweh.
Pregunto, ¿Pablo está diciendo que la circuncisión no debe hacerse o está diciendo que la circuncisión verdadera es la del corazón? ¿Que lo exterior no garantiza ser judío verdadero? Judío verdadero en espíritu, no en letra, no en un documento que diga que eres judío. La alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, con esto damos por terminado entonces el capítulo 2 de... Damos por terminado el capítulo 2 de Romanos, en el cual Pablo hace una distinción entre peritome y acrobustia. Sería bueno que busquen en internet las palabras de peritome y acrobustia. Una buena fuente es Torah Agua que Fluye, de un maestro español, muy bueno. Y después hay otra parte que pueden buscar que se llama Descubre la Biblia. Yo he aprendido mucho de ellos. Son personas que buscan la verdad y no una religión. No defienden una postura religiosa, sino que buscan la verdad. Una cosa es tener fe en Dios y otra cosa es ser religioso. Yo no defiendo el evangelismo, ni el catolicismo, ni el judaísmo, sino que busco la verdad. Shalom, shalom.